Hola, muy buenas. Nosotros somos el grupo número 3 de la clase de biometría número 2 y vamos a hablar un poco sobre el método de Dunet o bien cómo es su aplicación. Para empezar, nuestro grupo está conformado por Eri Peña, José Valladares y Cristian Claro también su servidor Ángel Mesa. Entonces, para empezar a hablar de esto, vamos a definir qué es esta comparación de métodos o qué es el método o la prueba de Dunet. Bueno, esto se utiliza en los análisis de varianza para crear intervalos de confianza para las diferencias entre ya sea la media, el nivel del factor o la media de grupos de control. Entonces, también para esto tenemos que es una prueba para realizar comparaciones planeadas, o en otras palabras, se utiliza para comparar cada grupo con una prueba control. Esto, en el método científico, lo podemos conocer como tratamiento, ya sea tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, y por último tenemos el tratamiento testigo. O sea que si, por ejemplo, en la agricultura vamos a utilizar X fertilizante en X plantación, entonces vamos a tener tres tipos de fertilizante que queremos comparar y vamos a tener el testigo, que el testigo en este caso solo sería aplicarle agua, no sería aplicarle ningún tipo de fertilizante, que es esto lo que buscamos comparar. Entonces, este método tiene como finalidad eh, re- revelar si uno de estos tres métodos nuevos es mejor a que nuestro tratamiento control o nuestra prueba, o simplemente está fuera de lo común, o si alguno de estos, o si el tratamiento cero o nuestro tratamiento control es mejor a los tres tipos de fertilizantes en este caso. También otro ejemplo es que en estudios toxicológicos el investigador quiere determinar la dosis más baja en la que aún existe una respuesta observable. O sea que en esta ocasión ya vamos a utilizar un dato más exacto que lo que queremos, puesto que es un punto que puede haber cierto intervalo de desinterés o cierto intervalo de exactitud, pero siempre buscamos el mejor resultado posible. Entonces, se supone que en todos los tratamientos tengan el mismo número de casos. O sea que, volviendo al ejemplo de la agricultura, si tenemos 12 plantas en un tratamiento, 12 plantas en el segundo, 12 plantas en el tercero, en nuestro tratamiento control tienen que ser también 12 plantas. Entonces, para mantener esto o para controlarlo, la tasa de error para K-1 es para el número de sus comparaciones. Ya pasando a hablar un poco de a cómo utilizar esto, o cómo sé yo que voy por buen camino. Entonces, el método de Dunet se utiliza en los análisis de varianza para determinar si existe o no una diferencia estadísticamente significativa. O sea que no de utilizar X o Y tratamiento o, o estar aplicando cierta cantidad de X, bueno, regresando al ejemplo de la agricultura de X fertilizante, si esto va a tener una gran influencia o simplemente vamos a tener un resultado muy similar. Entonces también tenemos que darnos cuenta de que si el valor de P en el análisis de varianza es menor que algún nivel de significancia elegido, podemos rechazar la hipótesis o la hipótesis nula y concluir que tenemos suficiente evidencia para decir que una de las medias de los grupos es diferente de las otras. Sin embargo, ya esto nos dice que cada grupo es diferente entre sí, sino que simplemente nos dice que todas las medias del grupo son iguales. O sea que recordemos que media es un valor que va a variar. Y también que la media es un valor que lo sacamos entre todos los tratamientos en sí.
Entonces, también para realizar esta prueba se necesita una post-copy. También, uno de los grupos del estudio se considera el grupo de control. Es lo que decía, el tratamiento cero, el tratamiento control o el tratamiento testigo. Entonces, para esto se debe utilizar la prueba de Dunning como prueba post-hoc, o sea, después, siguiendo el análisis de varianza, claro. Por ejemplo, podemos utilizar los siguientes dos pasos para guiarnos en cómo vamos a realizar nuestra prueba. Y en el paso 1 dice que encontremos el valor crítico de Dunning. Pero primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar el valor crítico de Dunning y tenemos una pequeña fórmula que se encuentra como valor crítico de Dunning es igual a TD raíz de 2ms W sobre N. Entonces, ¿qué es esta terminología? Vamos a decir, aquí abajo la podemos observar que dice que TD es el valor que se encuentra en la tabla de Dunning para el nivel alfa, número de grupos y tamaños de muestra de nuestros grupos determinados. El MSW son los cuadrados medios dentro del grupo o en la tabla de salida de análisis de varianza. Y N, como ya sabemos, es el tamaño de las muestras del grupo. Como segundo paso o como segunda medida, tenemos que hacer una comparación de las diferencias en las medias del grupo con el valor crítico de Dunning, que ya tenemos la fórmula acá de cómo estaríamos solucionándolo. Entonces, para calcular estas diferencias entre la media de cada grupo con la media del grupo de control, se va a necesitar que la diferencia exceda el valor crítico de Dunning. O sea que se dice que esta diferencia es estadísticamente significativa, como anteriormente mencionaba, que estos valores no tengan una significancia de, por ejemplo, un 0.2%, que eso sea el valor de su varianza, sino que tiene que ser algo estadísticamente muy significativo, de que nos pueda afectar su valor. Y también, como un ejemplo más detallado, tenemos que vamos a evaluar 3 píldoras para perder el peso, con el fin de determinar que si son significativamente diferentes. Para resumir un poco en esta información, es que es un experimento doble ciego o doble filo, ya que si se utiliza una medida poblacional un poco grande, ya que a 50 personas se les brinda una píldora a 50 personas una píldora B, a 50 personas se le da la píldora C y a 50 personas reciben el placebo, o en otras palabras, el tratamiento control. Entonces, lo que vamos a intentar determinar es si hay una diferencia muy significativa entre el A y el B, entre el B y el C, y así sucesivamente. Y también recordemos que debemos compararlo con nuestro tratamiento testigo. Entonces, para la diferencia en el método de Dunning, se producen 3 intervalos de confianza, que el primero sería que la diferencia en la media de pérdida de peso entre el grupo A y el grupo del placebo tratamiento testigo es que la diferencia en la media de pérdida de peso está entre el grupo B y el grupo del placebo, y otra para la diferencia de la media de la pérdida de peso entre el grupo C y obviamente el grupo testigo. Entonces, aquí lo que nos resta por hacer es establecer la tasa de error por familia para las 3 comparaciones, que sería un 0.10, de modo que el nivel de confianza para todas las comparaciones que vamos a utilizar va a ser del 90%. ¿Y qué tenemos ya con esto? Que el intervalo de confianza de la diferencia entre las píldoras A y el tratamiento testigo va a ser que no hay una diferencia, contiene 0. Por lo tanto, se concluye que no existe diferencia en la pérdida de peso entre el grupo A con el tratamiento testigo o con el tratamiento inicial. El intervalo de confianza para la diferencia entre la píldora B y el tratamiento testigo
solamente números negativos. Entonces esto a mí no me sirve. Por lo cual nosotros vamos a concluir que los sujetos del grupo B perdieron menos peso que los sujetos del primer grupo, o sea, de nuestro tratamiento testigo. Y en otras palabras, la píldora B previene la pérdida de peso, también no ayuda a la pérdida de peso, que esta píldora también ya la podríamos estar utilizando para otra, o le podremos estar dando otro uso. Y en la diferencia entre la píldora C con nuestro tratamiento testigo, es que contiene solamente el número positivo, por lo cual, esto es lo que estaba buscando yo, es que la píldora C produce una pérdida de peso significativamente mayor al tratamiento testigo, por lo cual el resultado de este estudio va a ser de recomendar nosotros mismos la utilización de la píldora C. Esto ya que es lo que estamos buscando, aquí es donde se da este método, cómo está conformado en sí, que nosotros necesitamos saber la diferencia, si la hay y si es estadísticamente probable que en ella exista. En esta ocasión miramos que en los tres casos hubo una diferencia y muy significativa. Como segundo ejemplo, vamos a tener que una maestra quiere saber si dos nuevas técnicas de estudio tienen el potencial de aumentar las calificaciones de los exámenes de sus alumnos. Para probar esto, divide aleatoriamente su clase de 30 estudiantes en los siguientes grupos. El grupo de control va a ser de 10 estudiantes. La nueva técnica de estudio, que va a ser la 1-10, que son 2 estudiantes, y la nueva técnica de estudio 2, que obviamente va a ser 1-10 estudiantes. O sea que aquí ya tenemos nuestro total de lo que serían sus 30 estudiantes. Después de una semana de la utilización de esta técnica, cada estudiante toma el mismo examen para comparar resultados. Los resultados son los siguientes. Puntuación media del examen del grupo de control, 81.6. Puntuación media del examen del nuevo grupo de técnica de estudio, 85.8. Puntuación del examen del nuevo grupo de técnica de estudio 2 es del 87.7. Y en los cuadros medios dentro del grupo, en la tabla de salida de nuestro análisis de varianza, sería de 23.3. Por lo cual, con esta información vamos a realizar la prueba de Duner para determinar si alguna de sus puntuaciones medias de examen es significativamente diferente en comparación a la del grupo control. Por esto vamos a utilizar o vamos a intentar encontrar el valor crítico de Duner usando A es igual a 0.5 o el tamaño de la muestra del grupo, N es igual a 10 y los grupos totales son 3. La tabla de Duner nos dice que usemos un valor de 2.57 en el cálculo del valor crítico. De repente aquí en esta imagen se miran un poco pequeños los números, pero como ya nos están diciendo cuál es el valor que vamos a necesitar, simplemente lo buscamos donde está aquí marcado, que es 2.57. Entonces, a continuación, o ya como seguimiento, lo que podemos hacer es insertar el número en la fórmula para encontrar el valor crítico de Duner. Y recordemos que ya tenemos nuestra fórmula, que el valor crítico de Duner va a ser igual a TD raíz de 2ms sobre n. Sustituyendo esto en nuestra fórmula, va a quedar a 2.57 raíz cuadrada de 2 por 23.3 sobre 10. Esto nos da como resultado 5.548 o 5.55. Y ahora, para comparar la diferencia entre las medidas del grupo con el valor crítico de Duner, nos dice que la diferencia absoluta entre las medias de cada técnica de estudio y el grupo de control son las siguientes. En la diferencia entre la nueva técnica 1 y el control es recordemos que en la nueva técnica tuvimos un resultado de 85.8 y en la control tuvimos 81.6, que es igual a 4.2, que es una diferencia estadística grande. Y la diferencia entre la técnica 2 y el tratamiento control es del 87.7 menos el 81.5,
0.6, que eso nos da como resultado 6.1. Entonces, ya por lógica ya tenemos nuestra respuesta. ¿Cuál de estas técnicas es la que nos va a dar una mejora los alumnos para la maestra? Entonces, para concluir esto, es que la diferencia absoluta entre la técnica 2 y el grupo control es mayor que el valor crítico de DUNET de 5.548, por lo cual podemos decir que la nueva técnica de estudio N2 produce puntajes de examen significativamente diferentes en comparación con el grupo de control, pero la nueva técnica de estudio número 1 no hace lo mismo, no tiene mucha misma función. Esto es nuestra bibliografía citada. Espero que todo haya quedado muy claro y muchísimas gracias.